alguna indicación de que desaparece nuestro manual, sigue vigente, ¿eh? Entonces, ahorita van a ver y vamos a vincular que tiene mucho de parecido con el manual de seguridad y emergencia escolar. De hecho, pues van de la mano. Ahorita los que vieron el curso de habilidades digitales, de habilidades directivas, también se darán cuenta que platicaron un poquito sobre protocolos. Le enfatizaron más a la organización, pero sí manejaron los protocolos. Y ya en el examen sí les podemos asegurar y afirmar que muchas de las preguntas son precisamente los protocolos que deben de seguir como docente, como directivo, como jefe de enseñanza, como supervisor. Bueno, el manual que vemos en pantalla, les decía que no es nada nuevo. Cada entidad tiene su propio manual y el Estado de Puebla pues tiene el suyo y pues está concentrado en este manual varias políticas públicas, varias leyes y tienen una finalidad en específico. Tener un enfoque formativo y preventivo. Un enfoque formativo y preventivo, repito. Y bueno, la importancia es que se fomenta a través de los programas que existen, tanto a nivel local, municipal y federal, esos programas se vinculen en apoyo para modificar actitudes, para modificar hábitos, para modificar valores que ya traen los estudiantes y recibimos en las escuelas. Lo que se refiere a seguridad, eh, este concepto lo vamos a concebir como aquellas medidas que debe de tomar el plantel educativo con todos sus elementos, no nada más las personas que trabajamos en las escuelas, sino están involucrados todos, los estudiantes, todo el personal de la escuela, los padres de familia, personas externas a la escuela. Y bueno, al hablar de seguridad, retomamos esta parte como todas aquellas medidas que toma el plantel para prevenir antes de que pasen las cosas y aparte de prevenir, para proteger la integridad de manera directa o de manera indirecta de toda la comunidad escolar. ¿Vale? Pues el manual de convivencia escolar en sí pues está constituido de esta manera. Eh, tiene su marco normativo, por supuesto. Esto no lo vamos a profundizar porque ya son artículos en específico y en el examen pues no van a venir este tipo de cuestiones. Nada más así como para conocimiento general, el compilado de todas las leyes que están en el manual de convivencia escolar, lógicamente nuestro artículo tercero. ¿Sí? La Ley General de Educación, la Constitución, pero a nivel local, que es la de nuestro estado de Puebla, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Integral Escolar de nuestro estado, la Ley Orgánica de Administración Pública de nuestro estado, el reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública, es muy importante, y esta parte de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a través de la ONU. Todo este marco normativo es una compilación que tiene nuestro manual de convivencia. Bueno, empezamos con la primera manera de introducción, lo que acabo de mencionar, y bueno, nuestro manual, a pesar de que ya tienen varios años, a veces necesitamos reforzar algunos conceptos. El día de hoy, la sesión, aparte de que nos va a servir para el examen, para saber las formas y los mecanismos y el proceso para intervenir desde el aula, si soy docente, ¿qué debo de hacer? Desde mi parte directiva, aparte de eso, pues me sirve de repaso porque nadie está exento a que suceda algo en sus planteles educativos, aunque estén muy bien organizados, nunca deja de pasar accidentes, nunca deja de pasar alguna pelea, alguna riña, etcétera. Entonces siempre hay que estar prevenido. Secuencia que el enfoque es formativo y preventivo, lo que tiene este manual. ¿Vale? Bueno, los objetivos que persigue el manual. Tiene un objetivo general. ¿Cuál es su objetivo general? Proporcionar los lineamientos, los procesos a las escuelas que le permitan intervenir, que le permitan interactuar con las personas y que le permita tomar decisiones para la solución de conflictos. Para la solución de conflictos siempre se va a privilegiar el diálogo, siempre se va a privilegiar el diálogo para poder construir espacios de convivencia escolar que aseguren que nuestros estudiantes están protegidos y además que sus derechos se van a respetar.
es el objetivo general de nuestro manual. Ahora, también persigue objetivos específicos el manual de convivencia escolar. Dentro de los que algunos, faltan ahí dos, me parece, pero algunos objetivos específicos es propiciar, proporcionar, mejor dicho, a los estudiantes de nuestro estado, de Puebla. Por eso estamos hablando que cada manual, cada entidad tiene su propio manual, son similares. Bueno, nuestro estado, un objetivo específico que se persigue es proporcionar a los estudiantes de Puebla un ambiente seguro, ¿sí? En todos los aspectos, cuando interactúan en el receso, cuando interactúa en los sanitarios, cuando interactúa en los espacios comunes, en el salón. Un objetivo específico es brindar todos esos espacios que sean seguros, que el ambiente sea seguro. Un segundo objetivo específico es garantizar que las instituciones, todos los planteles del Estado de Puebla, eh, corrijan las conductas no deseadas que van en contra del respeto a la vida, que van en contra de la dignidad, que va en contra a la integridad física de cualquier miembro de la comunidad escolar. Entonces la escuela debe de garantizar esto en todo momento. Otro objetivo específico es que las escuelas, los planteles educativos, establezcan las acciones de prevención, ¿sí? Acuérdense que platicamos en el Manual de Seguridad de Emergencia Escolar que cada escuela debe tener su estrategia de seguridad de emergencia escolar. O aquí nos lo están reafirmando, cada plantel educativo debe establecer sus acciones de prevención en materia de seguridad escolar. De igual manera, cada plantel pues debe de establecer los mecanismos en cómo van a capacitar para el desarrollo de estas acciones. Nuevamente, lo reforzamos en el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar y en nuestro Manual de Convivencia Escolar, enfatizan mucho la capacitación, y esta capacitación no es cuando suceden algún evento o cuando pasa alguna situación, no. La capacitación debe de ser desde el inicio. Y ahorita van a ver en qué momento lo debemos hacer. Y cuando nosotros leemos y estudiamos este tipo de temas, decimos, sí, pues ya la regamos, no lo hicimos, ¿no? O si lo hicieron, pues nos felicitamos, porque están llevando a cabo estos mecanismos, ¿no? Siguiente objetivo específico es crear una cultura de denuncia. En las escuelas, los planteles educativos de nuestro estado deben de promover esta cultura de denuncia. Nuevamente, reforzamos los temas del Manual de Seguridad de Emergencia Escolar, del manual, y acuérdense uno que vimos de escuelas efectivas, cómo fomentar que se cree una cultura. Y para la cultura de denuncia es un poquito complejo, pero sí se puede cuando dejamos las reglas claras para que podamos interactuar. Siguiente objetivo específico, las escuelas deben de privilegiar el diálogo, como dije al inicio, privilegiar el diálogo para la toma de acuerdos y la resolución de conflictos entre la comunidad escolar. Ahora, para solucionar un conflicto, pues hay un procedimiento, también no vamos a inventar las cosas, ya están los pasos a seguir, solamente hay que capacitarnos, saber cuáles son los procesos y de igual manera intervenir a tiempo. Acuérdense que el enfoque es preventivo y el enfoque es formativo. Si recuerdan el circulito del Manual de Seguridad de Emergencia Escolar, el último paso era crear de lo que había sucedido un aprendizaje. Bueno, algo similar en la solución de conflictos. Necesitamos propiciar los acuerdos, el diálogo y aprender de lo que sucedió. De igual manera, las escuelas pues, deben de garantizar un trato equitativo, sin discriminación, contribuir a la formación de valores y modelos de comportamientos. A pesar de que el alumno sea un infractor, debemos de respetar sus derechos como persona. ¿Vale? Bueno, ahí es donde a veces se me desesperan algunas personas de que ya quieren que se corran los estudiantes. Y no, hay procedimientos y en todo momento esto que estoy mencionando, pues lo debemos de tener presente en nuestra actualidad. La siguiente, porfa. Ahora, para esto, pues hay declaratorias establecidas en la ley. Hace un momento mencionamos algunas leyes y esto es muy, muy, muy importante porque a veces como docentes desconocemos, ¿no? Y podemos caer en una omisión. Ejemplos muy sencillos, voy pasando por el patio y lamentablemente me tocó ser testigo de que se están ahí jaloneando algunos estudiantes y yo sigo mi camino porque tengo clase en lugar de intervenir.
Y si no intervengo, pues bueno, puedo caer en algunos errores, ¿no? Y estos errores, pues vienen avalados de la ley de responsabilidades de los servidores públicos de nuestro Estado. Y ahí es cuando ya valió, ¿no? Cuando pasamos a ese tipo de situaciones que no se lo deseamos a nadie. Pues bueno, es a través de la Ley de Seguridad Escolar Integral del Estado de Puebla, donde se consideran algunas disposiciones. Las que voy a ahorita mencionar de estos artículos que ven en pantalla, son importantes que los tengamos presentes. ¿Para qué nos sirven? Pues para crear espacios libres de acoso, espacios libres de violencia, para tomar acuerdos, para prohibir en nuestras instituciones violencia, hostigamiento, acoso, etcétera. Bueno, para esto, a veces cuando le llamamos a papá o a mamá para tratar algún asunto, pues es necesario explicarles esto, ¿no? Y esto lo podemos evitar mucho cuando nos capacitamos al inicio del ciclo escolar, ¿sale? A todos, a los alumnos, a los papás, al personal, llegan muchas personas nuevas a las escuelas, debería ser un tema importante que los nuevos compañeros que se adhieren a las escuelas pasen por este tipo de capacitaciones, porque llegan, se incorporan y ellos siguen su ritmo y a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Y pues acá no hacen nada, pues yo tampoco hago nada, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente este tipo de temas. Bueno, dentro de las declaratorias de ley está el artículo 32, el 39, el 61 y el 62 de la Ley de Seguridad Escolar Integral para el Estado Libre y Soberano de Puebla. ¿Qué dice el artículo 32? Esta declaratoria prohíbe el acoso, la intimidación y la violencia. Por eso el sistema educativo del Estado debe de prohibir cualquier manifestación de violencia. Este tema ya lo vimos, acuérdense que clasificamos los tipos de violencia. ¿Sale? Bueno, los planteles tienen esta responsabilidad de mitigar cualquier tipo de violencia, ¿sí? Las instituciones, los planteles, pues tienen esta obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes gocen de su dignidad, gocen de su integridad física y gocen de sus derechos. ¿Sale? El artículo 39, por su parte, le prohíbe, ojo acá, le prohíbe a un docente, a un intendente, a un administrativo, a un prefecto, a un psicólogo, a un médico escolar, a un subdirector, a un director, a un supervisor, a cualquier persona, hasta un voluntario, por ejemplo, luego mandamos a llamar que se capaciten en banda de guerra, ¿no? Y ahí viene el muchacho que egresó hace muchos años y se incorpora a las actividades de la escuela, a un voluntario, a un padre de familia, a cualquier persona se le prohíbe tomar represalias, venganza, acusaciones de cualquier persona que se encuentre en un dilema, ¿sí? O se le prohíbe todo eso que acabo de mencionar sobre algún miembro de la comunidad escolar que haya sido, haya sido hostigado o intimidado o que esté en calidad de víctima, ¿no? Porque puede pasar este tipo de situaciones, que la represalia la puede... Tuve un problema yo docente con un alumno y ahora te repruebo, ¿no? O tuve un problema el padre de familia, el alumno con el alumno, y allá afuera el padre de familia lo espera, ¿no? O el hermanito que es mayor. Bueno, todas las personas que estamos en los planteles deben de conocer esto, que está prohibido de acuerdo a la Ley de Seguridad Escolar Integral del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y se puede meter en problemas legales, ¿vale? Bueno, el artículo 61 por su parte, nos habla ya de las sanciones, ¿sí? Y esta ley precisamente sancionará a través de la ley de las responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Puebla, ¿sí? Y es aquí donde nos corresponde a nosotros, a todos, al intendente, al administrativo, al prefecto, a los docentes, a todos, a todos, a todos, ¿vale? Que si no sabemos actuar en este proceso, de temas de seguridad escolar, pues bueno, nos puede sancionar esta ley. Y de igual manera el artículo 62 nos habla de una palabrita que dice hace un rato, de la omisión de las personas. Es muy sencillo que los compañeros, las compañeras, caigamos en omisiones. Por ejemplo, se enojan mucho cuando hacemos guardias en los recesos, pero ya lo platicamos en sesiones anteriores, las guardias son para los estudiantes, no para los docentes. Ya de manera humana, pues la apoyamos para que también desayunen, pero la finalidad es que el personal de la escuela esté observando, vigilando. Y si es testigo de algo, no puede caer en omisiones. Y si cae en omisiones, simplemente se aplica la normatividad que se refiere
al artículo anterior, es decir, va a ser sancionado por la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado de Puebla, ¿sale? Y pues bueno, esto se considera grave. Una omisión es grave. Ya les había puesto el ejemplo la vez anterior de un caso, ¿no? Del joven que lamentablemente le arrancó un testículo en la pelea. Pues bueno, ahí es un caso obvio de omisión. Y bueno, pues acá está, ¿eh? Acá está. Todo esto lo debemos de saber desde el inicio, ¿vale? La siguiente es nuestra soporte. Ahora, para la capacitación que nosotros llevamos al inicio del ciclo escolar, pues la debemos de considerar en varios rubros. Uno, ¿qué se espera de los alumnos? ¿Y qué se espera del personal que trabajamos ahí? ¿Y qué se espera de los padres de familia? ¿Vale? Todos estamos inmersos en este mundo y hablando de seguridad escolar, pues todos debemos de conocer. Nosotros al inicio del ciclo escolar, el primer anexo de nuestro manual, que es la carta a favor de la convivencia escolar, el primer anexo, ahí claramente me dice que al inicio del ciclo escolar se le dio una copia en físico al estudiante y se le explicó sobre su manual de convivencia, igual al padre de familia. Bueno, esto que vamos a desmenuzar, pues lo debemos de hacer desde el inicio del ciclo escolar. ¿Qué conducta se espera de cada alumno a través de la Carta de los Derechos y Deberes de las alumnas y los alumnos de educación básica? Y al hablar de educación básica, acuérdense que contemplamos educación inicial, escolar, primaria y secundaria, y cada uno tiene ciertos rubros. Bueno, referente a esta Carta de Derechos y Deberes, a través de este manual de convivencia escolar, se busca que los padres de familia interactúen con la escuela, y no solamente interactúen, sino que también contribuyan a la seguridad de sus hijos, y que reconozcan que sus hijos tienen obligaciones y también tienen derechos, pero no nada más los identifiquen y las conozcan, sino que también se comprometan a respetar sus derechos y sus deberes. Para esto, pues le debemos de hacer conocimiento a los padres de familia y a los estudiantes. ¿Qué dice esta Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes? Pues bueno, muy sencillo. Son aspectos muy, muy sencillos que es como si fuera el encuadre de mi clase, el encuadre del inicio de un proyecto, las reglas del juego, así de sencillo. Al inicio del ciclo escolar, en el diagnóstico que hace la escuela y en los primeros días que nos dejan de tarea aplicar un montón de exámenes que nos manda a nuestro nivel y otros agentes externos, dense la oportunidad de que en esos primeros días, en sus actividades como escuela, como consejo técnico escolar, esté capacitar a los estudiantes y capacitar a los padres de familia. Porque acuérdense de las escuelas efectivas, cuando una comunidad está informada, difícilmente le van a pasar problemas a nivel de la escuela. ¿Por qué? Pues que ya sabe lo que va a pasar, ¿no? No nada más le digo sus derechos y sus deberes, también le digo, ¿cómo se llama? Cuáles son las faltas que se le van a aplicar si es que violenta una de las reglas. Y bueno, ¿a qué tiene derecho un estudiante? Acudir a la escuela y recibir educación gratuita, educación inclusiva, desde preescolar, primaria y secundaria. Todos los alumnos que son vulnerables, si hablemos de que enfrentan alguna barrera de aprendizaje, participación, o sean alumnos sobresalientes o tengan alguna discapacidad, tienen derecho a la educación, tienen derecho a acceder a la educación. Y para esto la escuela pues debe de crear las oportunidades y las condiciones para que accedan todos nuestros estudiantes. Ese es su primer derecho. El segundo derecho es estar en un ambiente tranquilo, en un ambiente pacífico, en un ambiente sano, libre de discriminación, libre de acoso, libre de bullying, libre de malos tratos, libre de violencia, libre de adicciones, libre de todo lo que pueda violentar a un estudiante. Y de igual manera tiene derecho a denunciar, ¿sí? De igual manera, un alumno tiene derecho a denunciar. Y también la escuela, el alumno tiene derecho que si está en un dilema de lo antes mencionado, pues también sea canalizado a una institución especialista en el tema para apoyar, ¿vale? Y cambiar ese comportamiento. Tiene derecho a eso. De igual manera, el inciso C tiene derecho a ser respetado en sus derechos y en sus pertenencias. De cualquier persona. Aquí, ojo, el personal que trabaja en una escuela, el docente, es muy clásico que recoge el celular. Es muy clásico que ahí está, llevó un juguetito el niño y lo recoge.
Es muy clásico que hasta meter mano, ya cuál está prohibido operación mochila, ¿no? A meter mano de lo que está dentro de sus materiales. Es un clásico, pero fíjense, estamos violentando uno de sus derechos. Entonces, ojo acá, el alumno tiene derecho a ser respetado en sus pertenencias, en ser tratado con amabilidad y con respeto a su dignidad por cualquier persona que trabaje en el plantel educativo. Para eso, pues nosotros debemos utilizar un lenguaje correcto hacia los estudiantes, ¿sí? Para crear este ambiente que sea favorable y se trate con amabilidad a los estudiantes. De hecho, cuando nosotros tratamos algún problema, debemos de crear primero un ambiente de cordialidad y de amabilidad para tratar esta situación, aún sea víctima o victimario, ¿eh? Siguiente inciso es el inciso D. Un alumno tiene derecho a recibir desde el inicio del ciclo escolar, esto es lo que les digo, la capacitación, una copia del manual de convivencia, ¿sí? Por escrito. Es decir, le tengo que imprimir su manual y entregárselo en la mano al joven y al papá, ¿sí? Para que él esté informado del comportamiento que se espera cuando esté interactuando en la escuela, ¿vale? Es uno de sus derechos. Cuando sucede algo, nada, porque luego no nos encontramos a un papá letrado, dicen, que conozca bien sus derechos y en un problema, yo papá Ulises le digo a la escuela, a mí nunca me dice mi manual, así es que no me puedes trasladar a mi hijo de escuela y se quede en esta como. Bueno, sí, porque estamos violentando uno de sus derechos. Pero bueno, si dejamos las reglas claras desde el inicio, difícilmente vamos a tener conflictos en las escuelas. Ahora, el inciso es recibir sus libros de texto, es uno de sus derechos al inicio del ciclo escolar. Esto pues no depende de nosotros, también en cuanto lleguen, pues se les proporciona sus libros de texto gratuito para que participen en sus actividades, ¿no? El siguiente derecho es conocer los criterios de evaluación. Fíjense, uno de los temas que vimos fue la evaluación, ¿vale? Y platicamos que la evaluación informativa, y el hablar de que es una evaluación formativa y la equidad de la evaluación, lo justo es que el alumno conozca los criterios de evaluación, ya lo dijimos al inicio, no cuando ya está reprobado. Ese es uno de sus derechos. Y mira, ahorita con el manual de convivencia lo ratificamos, la evaluación formativa. Pues es uno de sus derechos. Los estudiantes deben de conocer los criterios de cada una de sus asignaturas que le imparte la escuela o el grado escolar. Además, también deben conocer los requisitos para poder ser promovido. Por ejemplo, los exámenes extraordinarios, por ejemplo, cuando se integra un estudiante, no sé, de otro país, pues, ¿qué le van a evaluar? Normalmente se le hace un examen para ver en qué nivel se encuentra. Y bueno, se le tiene que decir antes, no al final, sino antes, desde el inicio. De igual manera, el siguiente derecho que tiene un estudiante es la confidencialidad del manejo de su expediente personal. Cuando pasa un problema, ojo acá, porque luego caemos en muchos errores. Cuando pasa algún problema, pues ahora sí que ping-pong con la persona que corresponde, y este no es tema de sobremesa para que lo andemos disfrutando con otras personas, ¿no? Confidencialidad de datos. De igual manera, cada estudiante, confidencialidad de datos. Cuando inscribimos, ojo, esto es lo que debe de hacer una escuela, verificar que sea el papá legal, ¿no? De la institución, porque es el que va a quedar a cargo. Luego sucede que papá y mamá se divorcian y estaba la mamá como tutora legal en la escuela y llega papá a pedir informes sobre el hijo. Pues lamentablemente no le podemos dar informes al papá porque legalmente es la mamá, ¿no? Y ahí viene la confidencialidad de datos. O llega alguna persona externa a preguntar sobre algún miembro de la comunidad escolar, confidencialidad de los datos. No podemos divulgar esta persona. O somos muy dados a subir fotografías, ¿no? De nuestras actividades en las escuelas, en la página de Facebook, y ya se los he dicho, Facebook no es la página oficial de la escuela. Si se clasifica una página oficial, es un blog de la escuela, y ahí sí podemos. Y para poder subir la imagen de un estudiante se requiere un permiso especial, que es un formato que nos manda la Secretaría de Educación Pública, donde el papá o la mamá autoriza que se utilice la imagen de su hijo o su hija. Fíjense, errorcitos que nosotros cometemos en el proceso. Afortunadamente, pues no nos ha pasado algo, pero bueno, en este punto lo ratificamos, la confidencialidad del manejo del expediente personal de cualquier miembro, ¿sí? Lo enfatizamos. Siguiente derecho, participar en las actividades del centro escolar. Un estudiante tiene derecho a participar en todas las actividades, expresarse libremente, pero de manera respetuosa, expresar sus opiniones, a interactuar con sus compañeros,
independientemente si tiene alguna discapacidad, de acuerdo a sus posibilidades, hacer la actividad. Tiene derecho a participar en una actividad. Acuérdense, ya tratamos el tema de inclusión, que fue uno de los temas muy importantes para su examen. Y bueno, llega un joven en silla de ruedas, no quiere decir que no participe, que lo tenga ahí a un lado mío y él nada más va a pasar lista, no. En medida de sus posibilidades debe de participar, y aquí lo estamos ratificando. El siguiente inciso, este, tiene derecho un estudiante a recibir su documentación oficial. Esto nos lo ratifican normalmente al final del ciclo escolar, ¿no? Hasta pasan los comerciales que ningún servidor público te puede detener tus documentos. Y sí, sí es cierto, debes de entregarle su documentación oficial, es uno de sus derechos. Y el último derecho es el derecho a recibir protección y el cuidado necesario para preservar su integridad, aún aunque sea la persona que haya cometido algún, algún error, ¿no? Bueno, se le debe de proteger también a esa persona y se le debe de orientar. Bueno, esos son los derechos de los estudiantes, pero también tienen deberes, y esto es lo que debemos dejar claro con los alumnos y con los papás al inicio del ciclo escolar, donde pues en el Consejo Técnico Escolar nos ponemos de acuerdo que en un día o 2 días vamos a capacitar a papás y a hijos, y aquí es donde denunciamos esta información. Ok, estos son tus derechos, pero también tienes algunas obligaciones, tus deberes. ¿Cuál es tu deber como estudiante? Asistir a la escuela, ser puntual en la escuela, asistir de manera regular a la escuela. Y si llegas a faltar a la escuela, justificar tus inasistencias. Bueno, tu papá o tu mamá, ¿no? Debe de justificar en tiempo y forma, y avisarle al maestro o la maestra la inasistencia que tú, ¿sale? El siguiente deber que tiene es estudiar y esforzarse al máximo para su rendimiento escolar, de acuerdo a sus capacidades. ¿Vale? Debe participar en las actividades, en todas las actividades que tiene la escuela. Bueno, se debe de esforzar para el logro máximo de su aprendizaje. El siguiente deber es contribuir a que impere un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente tolerante, un ambiente libre de discriminación, un ambiente libre de acoso o bullying, un ambiente libre de malos tratos, de violencia, de adicciones. Y bueno, entonces lo dejamos claro de que él no debe de violentar este tipo de situaciones, no debe participar en este tipo de situaciones. Y si participa, pues uno de sus deberes es esclarecer esa situación, ¿sí? En la que a lo mejor está involucrado. Cualquier estudiante que se ve involucrado en algún tipo de situación tiene derecho a presentar sus evidencias de que no fue responsable, ¿no? O se le comprueba que fue responsable. Ya después ahorita pasamos a las medidas disciplinarias, que también donde se confunden los maestros y aplican, la aplican como la interpretan, o como Dios les da a entender, las sanciones, y no, también hay pasos. El siguiente deber, el inciso D, un estudiante debe de respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, sea el intendente, sea el docente, sea el director, o sea un padre de familia, o sea un par igual que él, un compañero, debe de respetar a cualquier persona. Debe de brindar un trato amable, debe de brindar también un trato cordial. Y aparte de todo, deben ser honesto en lo que dice, porque vamos a ver ahorita más adelante que hay entrevistas que les hacen a los estudiantes, y bueno, debe de haber veracidad en los datos que les están proporcionando. Y si están mintiendo, pues viene una medida disciplinaria, ¿vale? Por eso, esto lo debemos dejar claro desde el inicio, que deben mantener una actitud de respeto en todos los ámbitos, desde una ceremonia cívica hasta una clase, desde el receso escolar hasta su participación en el laboratorio. Desde la entrada de la escuela a la salida de la escuela debe mostrarse respetuoso con cualquier miembro de la comunidad escolar. Conocer el manual es uno de sus deberes, pero ¿cómo lo conoce si no se lo di al inicio del ciclo escolar? Entonces hay que ser congruente, ¿no? Yo espero una actitud favorable en la convivencia escolar de mis alumnos. Bueno, necesito capacitar, y uno de sus deberes es conocer y observar el manual de convivencia escolar y respetar las sanciones que vienen en el manual, ¿vale? Y aparte, uno de sus deberes no nada más conocer, sino al inicio del ciclo escolar, firmar el compromiso a favor de la convivencia escolar pacífica.
Si les preguntara ahorita cuántos de ustedes lo hicieron al inicio del ciclo escolar y firmaron esta carta, bueno, ya cada quien sabrá su realidad, ¿no? Este compromiso se firma al inicio, y aquí es uno de sus deberes que tiene el estudiante. Este me sirve a mí como escuela de que sí te orienté sobre el manual de convivencia escolar, sí te dije cuáles son tus derechos y tus deberes, sí te dije cuáles son las faltas y medidas disciplinarias, y sí te capacité porque acá está tu firma, ¿vale? Bueno, eso nos sirve en algún momento cuando se presenta una situación en las escuelas, cuando se origina un problema y si se sobrepasan las cosas y nos vamos hasta el jurídico, bueno, este tipo de documentos son los que avalan que estamos haciendo el procedimiento bien, desde el aula, desde el docente, hasta la parte directiva. Bueno, vamos con otro deber que es llegar con los materiales que le permitan desenvolverse en la escuela. Este es un clásico en los talleres, ¿no? Cuando le solicitan un material y llegan sin material y pues ahí está sufriendo el docente. En lugar de llevar, en la industria del vestido, en lugar de llevar la tela, pues lo ponen a coser periódico. Y bueno, pues cuando falla, se le recuerda a papá y a mamá, ¿se acuerda que al inicio pasó esta capacitación y se acuerda que firmó su carta, que usted lo debe de mandar con sus materiales y debe posibilitar todo? Bueno, pues apóyennos, ¿no? Acá está su firma, ¿no? Acá está la firma de esa capacitación que le dimos. Y bueno, cada vez, poco a poco, lo vamos metiendo en esa dinámica escolar. Pero si no les dijimos, pues bueno, ahí estarán sufriendo muchos docentes que les fallaron, no llevaron el libro, no llevaron la libreta, no llevaron el material que les pidieron, etcétera. Esto, el que sepan los deberes, es comprometer a los estudiantes y a los padres, ¿eh? Porque esto que estamos ahorita desmenuzando es lo que deben de saber ellos. Bueno, siguiente deber es cumplir en tiempo y forma con las labores y las actividades que le encomienden sus docentes. ¿Sí? Cumplir en tiempo y forma con las actividades. Participar en los procesos de aprendizaje. Y al decir cumplir en tiempo y forma, bueno, también lo mismo pasa con la evaluación, ¿no? Yo le di mi encuadre, le di los periodos, etcétera. Bueno, él ya sabe que debe cumplir en estos momentos, ¿sabes? Pero no le digo, no le explico, y al final nada más le digo que tiene 5. Pues el error es de la misma escuela, ¿no? Lo mismo, no le estoy explicando cuáles son sus deberes al estudiante y a los padres de familia. Cuando vengan las quejas, pues, ¿quién me dijo? ¿Quién me explicó? Pues nadie. ¿No? Pues ya nada más haremos buena, dicen. Siguiente deber que tiene un estudiante es proporcionar información veraz y oportuna. Y aquí se lo dejamos también a los padres de familia, claro, desde el inicio, información veraz, por ejemplo, su domicilio, por ejemplo, su teléfono, por ejemplo, su correo electrónico, por ejemplo, el que va a inscribir si es su papá legal, ¿no? Porque a veces ponen al abuelito o al tío. Cuando viene un problema administrativo, ahí es cuando nos damos de topes y digo, ching, no me di cuenta que vino a inscribir la tía y la mamá está en Estados Unidos, y vemos otro tipo de situaciones que no podemos nosotros arreglar y tienen que regularizar todo esto. Bueno, desde el inicio les decimos, pero la información debe ser veraz. ¿Sí? Si la mamá está en Estados Unidos y la abuelita va a quedar como tutora, bueno, pues vamos a hacer la documentación pertinente donde se le permite a la abuelita que vea todos los aspectos del estudiante, ¿no? Están autorizando y lo hacemos de manera legal. ¿Sale? Información veraz en una situación, ¿no? Se pelearon, se les va a entrevistar delante de sus papás, pues deben de decir la verdad de las cosas. ¿Sí? A través de todo el procedimiento y el protocolo de las entrevistas. Proporcionar información veraz es que sea oportuna para prevenir ciertas situaciones también. ¿Sí? Y puede ser, la información puede ser de manera verbal o por escrito. Por ejemplo, en una entrevista, cuando ya estamos con los estudiantes, echamos mano a las entrevistas. Legalmente es mejor que lo escriba con puño y letra con el permiso de su papá o su mamá. Y ahí le recordamos que uno de sus deberes es proporcionar información verídica, veraz. Otro deber es inculcar de forma activa e individual, se debe de incorporar de manera individual o colectiva a todas las actividades de la escuela. Aquí, este punto en especial, por ejemplo, tenemos alumnos de otras religiones, ¿no? Donde se respeta sus creencias, sin embargo, sí puede participar en las actividades. Yo se lo digo al inicio del ciclo escolar, pues no tiene por qué molestarse, ¿no? Y menos el maestro que ahí lo está evidenciando. No cantó el himno, ya lo pasó al frente, ¿no? Es que yo no soy cristiano, no creo en esas cosas. No, eso no tiene nada que ver.
¿sí? Pero yo lo capacité al inicio, a los papás, a los estudiantes, que una de sus responsabilidades es involucrarse de forma activa en todas las actividades, desde la clase hasta las actividades extraescolares, ¿vale? Otro deber que tienen los estudiantes es comunicar a su papá, a su mamá o tutor, quien sea legalmente que los inscribió, pues todos los asuntos relacionados con la escuela. Y al decir todos los asuntos relacionados con la escuela, no es que vaya con el chisme, si el maestro Ulises llegó tarde, si no fue a la escuela, si no llegó en condiciones para ir a la escuela, no. Todo lo que para él fue de alguna manera significativo, no sé, la asignatura de matemáticas, de español, la experiencia que tuvo, hicieron un experimento, etcétera. Y al interactuar ahí con su papá y con su mamá, están recibiendo información de lo que está haciendo la escuela, ¿sí? Y bueno, de igual manera, una de sus responsabilidades, aparte de comunicarle esto a sus papás, es portar la credencial de la escuela. Fíjense, primaria, preescolar, primaria y secundaria. Y en secundaria, pues es muy difícil que hayan portando su credencial. Sin embargo, es uno de sus deberes. Y no sé qué escuela sí lo lleve a cabo, pero es uno de los deberes y esto sirve para muchas cosas, ¿no? Tocamos madera, que nunca pase nada, atraviesa la calle y es una forma de identificar, si pasa un accidente, es una forma de identificar que es un alumno de tal escuela, ¿no? Y se notifica y se hace otro tipo de procedimiento, para eso es que sirve. Otra, pues para saber, porque a veces no conocen a sus alumnos, para saber que realmente es un miembro de la comunidad escolar. Bueno, y el último deber es realizar, de acuerdo a sus posibilidades, las actividades que les sugieran los maestros cuando se ausente de la escuela, por ejemplo, cuando esté enfermo. Nosotros les asignamos alguna tarea, por ejemplo, no sé, se fracturó los brazos, va a ser ilógico que el maestro les mande que escriba un guión de teatro, ¿no? Bueno, cambiamos la mecánica o la metodología y acorde a sus posibilidades, a lo mejor le damos alguna tarea, a lo mejor que su mamá le ayude y le grabe lo que piensa, su opinión, no sé, y ya le reenvía la tarea al docente. De acuerdo a sus posibilidades, cuando se ausente un estudiante, si se le asigna una tarea, pues lo va a realizar. O de igual manera, cuando aplicamos una medida disciplinaria, por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad extracurricular, acorde a sus posibilidades, pues la va a desempeñar, es uno de sus deberes. Bueno, dicho esto es lo que se espera de los estudiantes. Ahora, ¿qué se espera de los maestros? Es aquí donde nos interesa esto también, porque puede venir una pregunta sobre la interacción de los estudiantes. Ahora, de los docentes, la siguiente, que me la ducha, por favor. ¿Qué conducta se espera de los docentes para que el ambiente que se respira en una escuela sea sana y pacífica? Bueno, los docentes, los intendentes, los administrativos, los prefectos, los médicos escolares, los psicólogos, trabajadores sociales, los directivos, los alumnos todos estamos en un espacio y lo estamos compartiendo. Y en ese espacio, todos los que trabajamos en una escuela debemos de también mostrar ciertas conductas y fortalecer a través de estas conductas, valga la redundancia, también conductas pacíficas de toda la comunidad escolar. ¿Vale? Y bueno, para esto, ¿qué se espera de los docentes? Y esto no lo está inventando nadie, es basado en la Ley de Seguridad Integral del Estado Libre Soberano del Estado de Puebla, perdón. Y bueno, ¿qué obligaciones tiene un docente? Su primera obligación es reportar o hacer de conocimiento a la brigada escolar o a mi autoridad cualquier situación que se detecte, cualquier irregularidad. Fíjense, es obligación de cualquier integrante de la escuela reportar y hacer de conocimiento a la brigada escolar. Primero debemos de saber si las escuelas tienen brigada de seguridad escolar para poderlo reportar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no la han integrado, pero sí tiene autoridad. Yo no le puedo, si yo, Ulises, me pasa una situación en mi salón, no puedo ir con mi comadre, no puedo ir con el vecino, no puedo ir con un compañero que a decirle, oye, se pelearon, ¿qué hago? No, no, esa irregularidad yo se la debo reportar a mi autoridad. ¿Quién es mi autoridad inmediata? Mi subdirector, mi director. Es una obligación. Si yo voy con la comadre, le decía yo a mis compañeros, pues que te lo arregle la comadre, ella que te oriente, ¿no? No, es una obligación de nosotros como parte del personal informarlo
a la autoridad sobre cualquier irregularidad que pase. Y irregularidades hay muchas, ¿no? Ahí estoy en mi camino del salón al sanitario. Pusimos el otro día un ejemplo del barandal. Voy caminando, me agarro el barandal, está flojo. Ay, híjole, casi me caigo, ¿no? Y me voy al sanitario, regreso a mi salón, termino mi jornada y me voy. Eso es omisión, ¿vale? En cambio, me doy cuenta de una irregularidad, reporto a mi autoridad y bueno, ya recae sobre la responsabilidad sobre esa autoridad. Hay que corresponsabilizar a nuestras autoridades. Y lo mismo va a ser el director con su supervisor. Y lo mismo va a ser el supervisor con su director de nivel. ¿Vale? Hay que corresponsabilizar, pero si yo me tomo atribuciones de que mejor voy con mi amiguita, a que yo ya le reporté, pues legalmente eso no va a tener validez. ¿Vale? Bueno, primera obligación es esa. Es obligación de un integrante de la comunidad escolar reportarle y hacer reconocimiento a su autoridad de nivel. ¿Vale? El docente, el intendente, el administrativo, el prefecto, todos los miembros de la comunidad escolar. Y si es el director, su responsabilidad es informarle a su supervisor. Y ahí es cuando pasan las situaciones, cuando entendemos que la regamos, ¿no? Pero bueno, este es el primer punto. Siguiente punto, ¿qué se espera del maestro, del intendente, de todo el personal que trabajamos ahí? Los miembros de la comunidad escolar, independientemente de su función, a través de la brigada, cuando nosotros detectamos una situación que daña, por ejemplo, el inmueble o las instalaciones, o que pone en riesgo la integridad de cualquier miembro de la comunidad escolar, deben de hacer de conocimiento al director del plantel. Nuevamente se refuerza esta parte. Se le debe de hacer de conocimiento. Ya si el director te da a ti o te delega el que tú trates esta situación, ya es distinto. Entonces tú ya le das seguimiento. Pero si no, pues entonces tú ya cumpliste con informar. Acuérdense que uno de los instrumentos que nosotros utilizamos y lo hemos visto es ¿cómo se llama? La bitácora de cada persona, ¿no? Ahí registras que ya le informaste a tu directivo, la fecha y la hora. Ya si él no hace nada, pues ya es distinto, ¿no? Bueno, pero es algo que se espera de cualquier miembro de la comunidad escolar, de las personas que trabajamos en los planteles educativos. Siguiente, los directivos, se va para los directivos. Los directivos deben de realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente. Y aquí, dependiendo el sapo la pedra, dependiendo el tipo de situación, voy a hacer la denuncia. Hay denuncias que puedo hacer a mi autoridad inmediata, a mi supervisor, a mi director de nivel, y hay otras que no nos podemos esperar, que tenemos que irnos a seguridad pública. Por ejemplo, cuando hay un problema de violencia sexual. Que a la par necesitamos activar otro protocolo, ¿no? Si le tengo que informar al mismo tiempo a mis autoridades inmediatas, le tengo que informar a los padres de familia, pero el director se tiene que ir a otro nivel, ¿no? Bueno, es una de sus funciones realizar las denuncias ante la autoridad competente cuando se comenta algún ilícito, ¿vale? Y bueno, el siguiente punto, ¿qué se espera del personal de la escuela? Ofrecer a los estudiantes que acepten, más bien formar a los estudiantes, instruir a los estudiantes, orientar a los estudiantes para que acepten las medidas que se están tomando en alguna situación. Para esto, pues se les debe de inculcar a los estudiantes un trato respetuoso, se les debe de inculcar un trato fraternal a través de la solución de conflictos de manera amigable, privilegiando el diálogo. También se debe de fomentar la protección de todos los estudiantes sobre algún tipo de acoso, hostigamiento, de agresión física, de agresión psicológica, de humillaciones, de discriminación, de burlas, etcétera. Todo esto lo debemos de fomentar nosotros. ¿El docente desde dónde? Pues desde su salón, ¿sí? Interactuando en los espacios comunes. El directivo, pues de igual manera, en el consejo técnico, implicándole a sus docentes, a su personal, ¿no? Capacitando al personal y a la comunidad escolar. Los padres de familia desde casa pueden hacer esto y pueden publicar. Bueno, el personal que estamos en la escuela debemos inculcar todo esto que ya mencioné. Siguiente conducta que se espera de nosotros es ni el intendente, ni el administrativo, ni el prefecto,
ni el psicólogo, ni el doctor, ni el docente, ni el subdirector, ni el director, ni nadie está estrictamente prohibido tomar represalias con un estudiante que tuvo alguna situación. A lo mejor acusó al docente de alguna situación, se esclarecen las cosas y el docente no tuvo la culpa, pero eso no quiere decir que por esa situación, que es el pan de todos los días de las escuelas, por esa situación ahora repruebes al alumno o ahora te lo traigas de encargo, ¿no? No, está prohibido tomar algún tipo de represalia o venganza en contra de algún estudiante. ¿Sí? Y acuérdense pues, que hay leyes, las que ya mencioné, pues, que protegen a los menores de edad. Bueno, siguiente conducta que se espera del personal es si algún miembro de la comunidad escolar es testigo de algún acto que violente a algún miembro de la comunidad escolar, pues está obligado a reportar, ¿sí? Ante la instancia correspondiente. Si no lo reporta, cae en un ilícito, que es el siguiente punto, o la omisión. Y si cae en esta omisión, pues bueno, pues ya, ni con toda la pena del mundo, pues el director, si es un docente, si es el intendente, si es el administrativo, pues con toda la pena del mundo el director pues le va a tener que decir la sanción que amerita ante la ley por la omisión. Lógicamente pues no se va a mandar solo, ¿no? Debe de instruir también su jefe inmediato. Pero bueno, todo esto que platicamos, fíjense cómo vamos desmenuzando, y es cuando nos cae el 20, híjole, pues yo, sí, ya me iba, a mi casa, porque ya timbraron, pero hoy me toca guardia de despedir a los estudiantes. Y me di cuenta que estaban peleando, y híjole, mejor perder 10, 20, 30 minutos a perder mi trabajo. Me quiero mediar en esa situación, cito a los padres de familia, se bajan los ánimos, etcétera, y bueno, ya mañana continúo. A que ya me tengo prisa, y pues vi que están peleando y me hago como que no veo y me sigo de frente. Y en las investigaciones dicen, no, sí, sí vimos al Metro Ulises, él vio todo y Metro Ulises ya estaba hasta en su casa, ¿no? Bueno, prefiero perder en serio 5 o 30 minutos a que perder mi chamba. Estas son cuestiones que debemos de contemplar nosotros como personal que trabajamos en la escuela. Eso es lo que se espera de nosotros. La siguiente, mucho por favor. Ahora vamos con las faltas y medidas disciplinarias aplicables en la educación básica. El manual no contempla la educación inicial, ¿no? Pero pues, es lógico por la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, ¿no? Pero cuando ingresa a primaria, pues ya empieza a hacer formulaciones cognitivas, que ya lo vimos en las teorías del aprendizaje, en específico la de que ayer, ya vimos en qué etapa se encuentran en primaria y en secundaria, y la capacidad cognitiva que tienen, ¿sale? Ya empieza un grado de mínimo de conciencia, pero ya empiezan a tomar algunas acciones y pues nada más hay que reorientar esas acciones y esas conductas. Y bueno, hay medidas disciplinarias aplicables. Es nuestro manual y el manual de cada entidad tiene un apartado específico de medidas disciplinarias y estas se complementan con sus anexos y dependiendo la medida disciplinaria es lo que vamos a aplicar. Y dependiendo, mejor dicho, la falta que se hizo, se va a aplicar una medida disciplinaria, ¿sí? Cuando nosotros no aplicamos bien el protocolo o las medidas, bueno, nos sale de las manos y a lo mejor ya está el traslado del estudiante, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ese estudiante pues, nos lo reincorpora, ¿no? Porque en el proceso nos equivocamos en cómo nosotros documentamos esto. Ahora, no se trata de sacar alumnos. Acuérdense que el manual tiene un enfoque formativo y preventivo antes de que pasen las cosas y de igual manera que se aprenda de lo que se está pasando, ¿sale? Y bueno, en específico, pues hay medidas disciplinarias en preescolar, primaria y secundaria. Vamos con las de preescolar, porque tenemos compañeros de preescolar. Hablamos rápidamente de algunas, son muy sencillas. Y bueno, a través de estas medidas se espera que la escuela, el plantel de educación preescolar, se rija, mejor dicho, por la observación de las conductas de nuestros estudiantes y se cumpla con lo establecido en la Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos, ¿vale? Ante cualquier falta que se cometa, aunque están en edad escolar de preescolar, sí se llega a dar ciertas situaciones. Por eso es indispensable que los maestros, a lo mejor son los más desprotegidos de preescolar, porque en preescolar no tienen algunas figuras educativas como administrativos, como su director, como el prefecto, sino ahí las compañeras o compañeros y su directivo, ¿no? Bueno, se tienen que organizar y observar ciertas conductas. Y para esto es indispensable pues, que los maestros recurran a la persuasión,
por el grado en que se encuentran los estudiantes, es decir, a dialogar con los padres de familia, a dialogar acorde al nivel con sus estudiantes y proporcionarles información para tomar acuerdos. También aquí algo que les recomienda el manual es que los compañeros de educación preescolar tomen como base también otro librito que es el de equidad de género y prevención de la violencia en edad preescolar, que sería otro documento, pero sería más para orientar algunos conceptos que se esperan de sus estudiantes. ¿Sale? De igual manera, si es el caso de que algún niño o alguna niña eh, sea responsable de algo, se le debe de orientar en todo momento hasta el término del proceso. Y es algo que nosotros hemos platicado desde el Manual de Seguridad de Emergencia Escolar. No podemos dejar cabos sueltos, sino hasta el término de la situación y que ya los acuerdos estén todos contentos y satisfechos, ahí ya damos solucionado el conflicto de manera positiva, ¿sale? De igual manera, vamos a dar acceso. Bueno, de igual manera, se espera que toda falta pues sea informada a los padres de familia, igual en primaria, igual en secundaria. Toda falta que cometa un estudiante se le debe notificar al papá o a la mamá. Si yo estoy en mi asignatura de español y mi organización está en que tengo que mandar un citatorio, bueno, tengo que hacer ese recurso para informarme al papá y a la mamá y al otro día pues dialogar con el papá o con la mamá sobre la situación. Yo le necesito notificar al papá o a la mamá. Si doy por hecho y nada más le paso el aviso al alumno, ahí le avisas a tu mamá, pues la mamá nunca, y más en edad de escolar, ¿no? Entonces yo necesito cualquier falta, la que sea, por muy mínimo, se la tengo que notificar al padre de familia, ¿vale? Y de igual manera, le debo notificar cuál va a ser la medida que vamos a tomar. Y en esa medida, le necesito explicar cómo se va a aplicar esa medida disciplinaria. Y esa medida disciplinaria que se va a adoptar, pues debe de ser orientadora y formativa. Por eso el manual de convivencia, voy a repetir, tiene un enfoque formativo y preventivo. Es decir, que de la situación que sucedió, debe de aprender el estudiante para no volver a cometer esta falta, ¿sí? Y tiene un carácter progresivo, ¿vale? Tiene un carácter progresivo porque viene paso por paso. Bueno, si se reitera una falta, pues bueno, viene otra consecuencia, ¿no? Y dependiendo la falta, dependiendo la medida, ¿vale? Y excepto preescolar, no habla de algún traslado a otra escuela. Pero ya en primaria y en secundaria, ahí sí ya platicamos sobre eso, sobre lo que es un traslado de escuela por esta situación. En preescolar no. ¿Qué faltas son muy comunes en el preescolar? Una inasistencia, por ejemplo, que no esté justificada. Llegar tarde a la escuela. Llegar sin el gafete a la escuela, fíjense, es una falta en el manual que no llegue con el gafete. En preescolar pues sirve mucho el gafete, ¿no? Porque está los datos de identificación y al revés creo que vienen los datos de quiénes están autorizados para asistir por el niño o la niña, ¿no? A la salida de la escuela. No trae el gafete, pasa cualquier persona y se lleva al niño. Entonces es una falta y que debemos de concientizar con los padres de familia, ¿no? De igual manera, pues realizar cuestiones que distraigan las actividades, no sé, ya se paró, está brincando, está gritando, está distrayendo a otro compañerito, compañerita, llevarse los materiales de la escuela o llevar materiales a la escuela de su casa, son faltas muy, muy, muy leves. De igual manera, no sé, por la edad en la que se encuentra, pues son muy juguetones, pues pueden dañar materiales de la escuela o parte de la infraestructura de la escuela, no sé, ya ve mucho el fútbol y ya le pega con rencor al balón y rompió un vidrio, porque sí se puede dar en esa edad, pues bueno, pues está deteriorando los materiales de la escuela, ¿no? Faltas, si se dan cuenta, son muy, muy sencillas, que se ven en preescolar. Sí se dan, por ejemplo, también comportamientos agresivos, ¿no? Encontramos niños en edad de preescolar que se encuentran, que ya saben groserías y las dicen ahí en la escuela, pues es violencia verbal, ¿no? O el papá, ya hablamos de conductas también en sesiones anteriores, de una de las teorías del aprendizaje, ¿no? De tanto que ve el comportamiento de los adultos, pues se aprende, ¿no? Y el papá, pues, en cada esquina se anda dando un trompo, pues el chamaco también se cree boxeador y pues llega a la escuela, pues se noqueó a uno de sus compañeritos,
pues también es una falta. Estas son como las faltas un poquito más graves, ¿no? Y bueno, todas estas faltas, siempre el mecanismo para solucionar es el diálogo. Primer paso, dialogar con el alumno y la familia. Segundo paso, crear las oportunidades para que se presenten las evidencias de que sí lo hizo o no lo hizo. Porque encontramos a padres de familia que dicen, mi hijo es incapaz, él es un santo, ¿no? Bueno, que se presenten las evidencias de que es un santo. Bueno, si no se presenta, pues bueno, pasamos al siguiente pasito, que es una exhortación verbal, ¿no? Una exhortación. Vamos 3 pasos, ¿no? El diálogo con la familia, crear las oportunidades para que muestren las evidencias y la exhortación verbal. Que pudiera quedarse nada más hasta ahí. Pero si se recurre y es reiterativa esta acción, pues bueno, ya venimos a otra exhortación ahora, por escrito a la familia, ¿sale? Para proporcionarle, y aparte se le proporciona, mejor dicho, orientación. Y de igual manera, bueno, si sigue recurrente, ya empezamos a involucrar a otros actores. ¿A quién? A la brigada escolar y al consejo técnico escolar. Y el consejo técnico escolar no nada más sirve para lo que hacemos cada mes, también sirve para estos temas, ¿vale? Y es precisamente, si ya llegamos al consejo técnico escolar, a través de la brigada se convoca nuevamente al papá o a la mamá para tomar acuerdos, y a lo mejor esas conductas que analizarlas a una institución especializada, ¿vale? Y después, de manera periódica, esa institución especializada nos van mandando informes del avance del cambio de conducta del niño, y todos contentos, ¿vale? En preescolar, hasta ahí llegamos, nuestro protocolo, por la edad en la que transitan, pero a diferencia, primaria, las faltas y medidas de primaria, estas son distintas. La anterior nada más es una sola tabla, y en primaria son fases, se denominan fases, ¿vale? Ahorita vemos, estas fases son muy sencillas, pero ya por el grado escolar en el que se encuentran, pues ya sus procesos cognitivos son distintos, hasta la fuerza física, ¿no? Ya crecieron, y pues ahora sí, el niño de preescolar a lo mejor le pegó un coscorrón a uno y pues no pasó a otras instancias, ¿no? Pero ya un chamaco de primaria, pues ya puede pegar un poquito más duro, ¿no? Poniendo un ejemplo. Bueno, ¿qué se espera de la escuela primaria? Que es uno, nuevamente, que se rija de la observación, de lo que pasa en el ambiente escolar. Ahí es la importancia de que todos estemos involucrados, los docentes, el personal, todo el personal, hasta los directivos, ¿sale? Y regirnos sobre nuestro manual, cumpliendo la Carta de Derechos y Deberes de los Estudiantes. Nuevamente, si nosotros le capacitamos a las personas, evitamos muchas cosas. Bueno, ¿qué observamos? Comportamientos y conductas que violenten algún miembro de la comunidad escolar. De igual manera, si hay alguna falta por parte de un estudiante, hay que privilegiar nuevamente el diálogo, igual que en preescolar. El diálogo va a ser la herramienta fundamental para la solución de conflictos. Y bueno, aquí ya podemos echar mano de otras instancias, de instituciones especializadas. Si vemos o confundimos o identificamos que hay una barrera de aprendizaje, porque también los comportamientos suelen suceder de esta manera, que a lo mejor estamos confundiendo que es muy inquieto y lo que realmente es una barrera para el aprendizaje y la participación. Bueno, debemos de canalizar, por ejemplo, a la unidad de servicios de apoyo para la educación regular, lo que es USAER, ¿no? Bueno, echamos manos de actores externos también. Y de igual manera, igual que en preescolar, pues vamos observando y vamos documentando esos comportamientos de nuestros estudiantes. En caso de que un estudiante en edad escolar de primaria sea reiterativo en una falta, que ya no se pueda controlar, pues bueno, pasamos igual que preescolar. Cada vez como que viene el grado mayor, ¿no? Integramos este conflicto, integramos a la brigada escolar y al consejo técnico escolar. Y es estos actores los que van a revisar la situación y van a proponer la estrategia que se va a implementar para corregir esta conducta. Mire todo lo que debemos de hacer, y normalmente nos brincamos todos los pasos, que ya un chamaco se me salió de control y llamamos a papá, pasamos quejas y no lo quiero y lo mandamos a su casa. Pero fíjense todo lo que tenemos que hacer, todo el procedimiento hasta llegar al consejo que va a generar las acciones que sean pertinentes para, uno, solucionar el conflicto, y dos, que esta conducta
se normalice, ¿no? Y bueno, si, aquí ya metemos algo a diferencia del preescolar. Y esto lo debemos dejar claro a los padres desde el inicio. Si un alumno o alumna ocasiona una lesión a otro compañerito, otra compañerita, o a otro miembro de la comunidad escolar, por ejemplo, a un docente, está en su clase y el chamaco le aventó el borrador y ya me descalabró la maestra, o ya me descalabró un cristiano, un compañerito, el papá va a correr con los gastos que se generen. Si yo se lo digo esta parte al papá cuando suceden las cosas, si lo agarramos económicamente bien, pues bueno, a lo mejor absorbe el gasto. Pero si lo agarramos mal, a lo mejor hasta se molesta, ¿no? Pero si lo capacitamos al inicio del ciclo escolar, evitamos muchas cosas, porque él desde casita siempre le va a estar recordando a su hijo, por favor no me metas en problemas, ¿no? Porque si descalabras un cristiano lo voy a tener que pagar yo. Pero esto pasa en la capacitación al inicio. Los papás deben de saber que si su hijo, hija, deteriora algún material de la infraestructura de la escuela o lesiona a algún miembro de la comunidad escolar, pues él tiene que absorber el gasto que se genera, ¿vale? Y bueno, las faltas y medidas les decía que vienen por niveles. El nivel uno muy sencillo, igual que preescolar, faltas muy leves que consideramos como el llegar tarde a la escuela, no justificar sus inasistencias, no llegar con sus materiales o sus libros, utilizar en la escuela dispositivos electrónicos como su celular, como su tablet, como otros elementos de comunicación. Fíjense, aquí está marcado que está prohibido los dispositivos, ¿vale? Luego tenemos algunos problemillas, ¿no? Que los mandan de igual manera, comer en el salón, no portar la credencial, permanecer, estar en la escuela, pero no donde le corresponde, no está en su salón, está en otra área, colocar materiales en alguna parte de la escuela, tratar con rudeza o comportarse rudo con algún miembro de la comunidad escolar, utilizar el material de la escuela que no le corresponde a su clase. Son medidas leves y se encuentran en el nivel 1. El nivel 2, bueno, ya como que sube el grado de dificultad. Cuando, ¿qué faltas son comunes o que se pueden observar? Cuando el alumno ingresa a la escuela, por ejemplo, algún material que pueda ocasionar un incendio, por ejemplo, unos cerillos, ¿sí? Ya meten en este nivel los juegos de azar también, ¿sí? Como las cartas, el dominó, etcétera. Ya el grado de dificultad ya es mayor, porque ya vienen las agresiones verbales, utilizar un lenguaje grotesco, que sí se da en la primaria, y creo que hasta se las saben mejor que los de secundaria, hasta las dicen parejito y hasta bien entonadas, hasta dan ternura, pero bueno, es una falta en el, ¿cómo se llama? El lenguaje. De igual manera, mentir es otra falta, culpar a algún compañero de algo y que no sea esto, no cumplir con las reglas y engañar a la gente pues para sus fines propios, ¿no? Bueno, estos son faltas así leves el nivel 2. Ya después viene el nivel 3, pues es algo más complejo, ¿no? Desde ya desafiar o amenazar a algún miembro de la comunidad escolar, ya estar provocando una situación, discriminar, empujar, ya aquí ya entran los golpes, tomar o intentar hacer uso de los bienes de la escuela sin autorización, falsificar, ya aquí ya empiezan a meter palabras más graves como falsificar algún documento, eh, ya le meten palabras como el vandalismo, que se ve implicado en algún hecho de vandalismo, por ejemplo, los grafitis, dañar las instalaciones, etcétera. O publicar materiales digitales o impresos en la escuela. Y bueno, son medidas que ya son faltas, así, ya en un nivel 3. En un nivel 4 pues ya estamos hablando de otras palabras, ya, cuando ya se ponen de acuerdo, ¿no? Los chamaquitos para golpear a un estudiante, ¿no? Es decir, incurrir en un acto de coerción o de amenazas a un miembro de la comunidad escolar, ya están planeando o participar en alguna riña o ya haberse implicado en acoso escolar. Acá ya meten otro tipo de situaciones más graves, por ejemplo, activar la alarma de la escuela, ¿no? Hacer alguna broma que ocasione alguna lesión o causar ya de manera directa alguna lesión, o incitar a hacer algún disturbio o provocar. En el nivel 3 era
yo llevo los cerillos, y ya en este nivel, ya ocasionamos el incendio, ¿no? Y bueno, pues ya son otro tipo de faltas, y uno pues está observando las conductas, y dependiendo el saco de la pedrada, dependiendo la falta que está haciendo el estudiante, pues nos vamos a ubicar en esa falta. Y ahorita vemos la aplicación es muy, muy, muy sencilla. En un nivel 5 son 5 niveles en primaria, en un nivel 5 pues ya estamos hablando de otro tipo de situaciones, como es tomar a la fuerza los objetos de los demás, ¿no? Ya estoy utilizando la fuerza con mis compañeros. Ocasionar alguna lesión, pero va a decir con agresión, planear un hecho violento. Ah, en una edad escolar, acuérdense que ya se encuentran más en quinto, sexto de primaria, ya algunos se les adelanta su desarrollo físico, ¿no? Algunos también emocional o psicológico, y unos entran a la pubertad un poquito antes y hasta la misma adolescencia, un poquito antes. Pues bueno, también se han visto casos, se han cometido a nivel primario agresiones de tipo sexual, ¿sí? O obligar a otra persona a participar y hacer algún tipo de violencia física. Sí se han dado este tipo de situaciones. Bueno, también ya estamos hablando de otro nivel más complejo, como ya hablamos de palabras como sustancias tóxico-adictivas, que pueden llevar, o hasta una misma arma. Bueno, todo lo que mencioné, todo, empieza a través del diálogo. Es el primer paso siempre. El primer paso es el diálogo con quién, con el estudiante y con los papás, para saber las causas de lo que está pasando. ¿Sí? Y acuérdense que todo viene acompañado de los anexos, que ahorita platicamos un poquito de estos anexos. Todo viene acompañado de los anexos, no los vamos a inventar. Una entrevista no voy a, y menos a inducir una entrevista. Debe de opinar y expresarse libremente, crear un ambiente favorable delante de sus papás, para que se pueda expresar. Bueno, el primer paso es el diálogo. El segundo es un exhorto verbal delante de sus papás, de la situación que está pasando. Si esta situación no se compone, bueno, pues entonces ya vamos a hacer un diálogo ahora, papás, docente, y ya con mi director. Estamos hablando a nivel aula, y ya con mi director y los padres de familia. ¿Para qué? Pues para a tomar acuerdos y firmar compromisos, ¿sale? Y los acuerdos, las actas que se levantan, no las vamos a inventar. Ya está el formato en el manual, ¿eh? No vamos a inventar actos ni palabras, ya está el formato, nada más lo único que vamos a hacer es dar seguimiento. No se corrige esa situación, bueno, ya viene el trabajo académico especial, es decir, la actividad extracurricular. Es aquí donde se me pierden las personas. El trabajo extracurricular es un trabajo académico, no es un trabajo de que se ponga a barrer, no es un trabajo que se ponga a pintar, no es un trabajo que lo pongamos ahí a hacer las labores del intendente, no, el trabajo de ser académico. Si el maestro Ulises le pasó una situación en su materia de español, el maestro Ulises es el que va a asignar ese trabajo académico en la hora que pasó. Y esto, los pasos anteriores, ya dialogué, ya exhorté, ya platiqué con el director, los papás y el alumno, y ahora vamos a asignar el trabajo académico en mi hora de español, ¿sale? Tiene derecho a participar en las otras materias, pero en la hora de español que le pasó con el maestro Ulises, ahí le voy a asignar un trabajo académico, ¿sale? Y ahí también va a tener una valoración. Ahora, no se corrige la conducta, bueno, ya viene una suspensión temporal extracurricular en la escuela, no fuera de la escuela, en la escuela. Y esta actividad extracurricular nuevamente es pedagógica. Acuérdense que el enfoque del manual es formativo, y ahí es donde aprendemos del error. Se debe convertir esto en un aprendizaje. Entonces ahora sí puede estar en la jornada, pero haciendo una actividad dirigida pedagógica. Bueno, no se corrige esta situación, se vuelve a citar a los padres de familia, se vuelve a hacer una reunión, y en esa reunión, pues bueno, ya podemos tomar acuerdos y ya involucramos a la brigada escolar y al consejo técnico escolar. Y en el consejo técnico escolar, lo que dije hace un rato, va a orientar en las actividades que puede realizar el estudiante. Y se toman acuerdos y se firman esos acuerdos. Siguiente paso, si no se corrige esa situación, pues nuevamente se convoca al padre de familia, pero ahora ya con el director
y con algún miembro del Consejo Técnico Escolar y con un miembro de la brigada escolar para que ya canalicemos a una institución especializada. Si esto no se corrige, pues bueno, estamos dando seguimiento con esa institución especializada y bueno, lo único que ya el último paso que ya va a ser sugerir ya el cambio de escuela, el traslado a otra institución, ¿vale? Pero todo fue pasito, 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 pasito. ¿Vale? Ya en algo muy drástico, como son las sustancias tóxicas adictivas, como es violencia sexual o como son las armas de fuego, pues bueno, ya en este nivel ustedes cuando indaguen su manual van a ver, está clasificado por letras. El primer paso, el inciso A, es el diálogo, el inciso B, todo lo que platicamos. Bueno, cuando ya llegamos a estos extremos, ya ni siquiera empieza desde la letra A, ya empieza, se brinca todo y ya empieza desde la letra F. Es decir, ya la reunión con el papá, con la brigada y con el consejo, ¿vale? Pues ya se brincó muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros podemos seguir el procedimiento y bueno, pues ya siempre, siempre, siempre se le debe notificar al padre de familia la situación, se le debe de brindar la oportunidad de que presente las evidencias a lo mejor de la conducta que a lo mejor no fue, porque nos podemos equivocar, o se comprueba esto y de igual manera se le debe de notificar lo que va a hacer, la actividad que va a realizar, ¿vale? Si nosotros nos brincamos un pasito de lo que estamos platicando, bueno, ya dijimos ahí una de las partes que es la omisión, y la omisión, pues bueno, va a tener un carácter jurídico, ¿no? Y pues vamos a pasar a otra instancia. Bueno, ahora vamos con las medidas disciplinarias aplicables en educación secundaria. A diferencia de preescolar, que no es una tabla, y a diferencia de primaria, que son 5 niveles, en secundaria son 10 tablas de medidas disciplinarias. Y dependiendo del saco de la pedrada, empiezan desde medidas leves hasta ya lo último, que ya hablamos hasta de cosas, artefactos explosivos. ¿Vale? Bueno, va a ir dependiendo el grado de la situación. Bueno, las medidas, de igual manera que preescolar y primaria, se van a basar en la observación de los docentes, en las conductas de sus estudiantes. Y es a partir de lo que están observando o lo que identifican que se van a adoptar medidas disciplinarias cuando se presentan en el momento. Y nuevamente recalcamos que no podemos caer en omisiones, ¿sí? Aquí sí es válido hacer actividades extracurriculares, igual que en primaria, pero bueno, las actividades extracurriculares, nuevamente, lo voy a repetir, son pedagógicas. Las puede aplicar el director a través de su personal de apoyo o designar a un docente para que haga esas actividades. O si pasó en mi asignatura, yo docente puedo aplicar esa medida disciplinaria. Lógicamente tengo que comunicarle a mi autoridad inmediata. Jamás se les olvide, cualquier hecho que suceda en el salón, se comunica a su autoridad inmediata. No a trabajo social, no a prefectura, no a, ya, será distinto que el director te diga, canalízalo a prefectura, por ejemplo, para su expediente. Allá es distinto. Ya empezamos con otros compañeros, ¿no? O que se pongan de acuerdo en colectivo que su estrategia de seguridad escolar sean los pasos, ¿no? Que ya pasen directamente con eso. Pero si tienen su plan de emergencia escolar, si no lo tienen, entonces están inventando cosas, ¿vale? Bueno, toda falta se le debe notificar al padre de familia y debe de ser registrado en el expediente del estudiante. Es aquí donde empezamos a documentar las cosas. Para que se tomen decisiones en la aplicación de las medidas disciplinarias, pues se debe de considerar el contexto en el que pasó, ¿no? Para entender la situación. Dijera el actual gobierno, hay que conocer las situaciones de raíz, ¿sí? Porque la circunstancia está pasando por algo, ¿no? Que a lo mejor ahí estamos identificando conductas que lleva el alumno, pero que trae desde la casa, ¿no? Entonces las medidas disciplinarias pues, deberían ser distintas. Por eso el ojo del docente debe ser un ojo clínico para identificar cualquier situación. La reiteración de ciertas faltas nuevamente, que no se, la conducta es nuevamente, se repite, se repite, se repite, bueno, nosotros ya pasamos varios procesos y si no se corrige, pues, la última medida pues va a ser el traslado del alumno. Decía que vienen las tablas por medidas, son 10. La primera son conductas de disciplina leve. Por ejemplo, no ir a la escuela, llegar tarde,
utilizar objetos de la escuela o de sus compañeros que no son suyos, estar en otra área de la escuela que no le corresponde, no portar su credencial de la escuela, usar aparatos electrónicos que son de la escuela y no están autorizados para utilizarlos, son medidas leves, son faltas leves que hace el estudiante. Y nuevamente el guión es diálogo, reunión con los padres, exhorto verbal, nuevamente reunión con los padres, se vuelve a repetir la situación, ahora una reunión con el director, la brigada y el consejo técnico escolar, y por último una suspensión de la clase, no de las clases, que es un error que cometen, de la clase donde pasó la situación, una suspensión de 3 días en actividades pedagógicas, en una medida disciplinaria leve. Por ejemplo, está llegando tarde, siempre, todos los días, a la asignatura de matemáticas, todos los días, está llegando tarde, ya le exhorté, ya platiqué con papá, ya todo el caminito, bueno, ahora vamos ya a través del consejo técnico y la brigada, determinamos que la acción va a ser la suspensión dirigida en la asignatura de matemáticas, que es donde está fallando, en una actividad pedagógica, ¿vale? Pero sería una medida leve. Viene la tabla 2, que es de las conductas que perturban el orden. Repito, son 10 que perturban, faltas que perturban el orden. Utilizar cerillos, asustar, mentir, hacer uso de pertenencias que no son suyas, comportarse, interrumpir, molestar a otro compañero cuando está trabajando, es decir, está perturbando el orden. Igual, las mismas medidas anteriores. Diálogo, diálogo con el alumno y los papás, exhorto verbal, reunión ahora nuevamente con el consejo, la brigada y los papás, el alumno, se le aplica la sanción disciplinaria con una actividad extracurricular en la materia donde se ocasionó nuevamente, no en la jornada. Es que a Ulises ya no lo aguantaron, ¿no? Me acuerdo una vez, ese día hasta se ponen de acuerdo los maestros y dicen, pues de una vez yo las quejas, ¿no? Para que se suspenda ya de una vez este alumno. No, es donde se ocasionó la falta, en ese momento donde se va a corregir, ¿sale? Esas son medidas que perturban el orden, pero son leves. Y ahora hay conductas altamente perturbadoras del orden, como salirse sin permiso, o ingresar sin permiso, o ya llegó el primo a la escuela y lo fue a visitar y ahí andan paseando, dañar los materiales de algún compañerito, quitarle algún objeto a su compañero, violar el reglamento del interno de la escuela, incurrir en la deshonestidad de las mentiras, donde ya son conductas altamente perturbadoras que se clasifican, y de igual manera pues es el mismo protocolo: diálogo, el exhorto verbal, reunión nuevamente con los padres, trabajo con el consejo y la brigada, la aplicación de la medida disciplinaria en una actividad extracurricular pedagógica, y bueno, ahí ya vienen ya 3 días de suspensión. Si no se compone, ahora ya le agregamos hasta 5 días de suspensión, pero en actividades dirigidas. Entonces va subiendo el grado de dificultad. Ahora, vienen conductas que provocan peligro, ¿como qué? Como activar la alarma de la escuela, los que tengan, ¿no? Pues, causa pánico, salen todos corriendo, se atropellan y pueden lesionar a alguien. Ya es una conducta que provoca este peligro, ¿no? Amenazas de una bomba, provocar ya la detonación de algo, incendio de algo, o hacer un acto de vandalismo. Y bueno, ya aquí ya empieza otro grado de medidas disciplinarias. Todo el protocolo anterior, pero ahora nos brincamos a que ya vamos a invitar al papá o a la mamá a que lleve a su hijo a una institución especializada para corregir esta conducta. Y si no se corrige, ahora la suspensión puede llegar hasta 10 días de suspensión, nuevamente en actividades dirigidas en la escuela, ¿vale? En la escuela. Y luego vienen conductas discriminatorias, conductas violentas, conductas de índole de agresión sexual, que es la tabla 7, conductas de riesgo por posesión y consumo y distribución de sustancias tóxico-adictivas, y conductas de riesgo por posesión de armas, y conductas de riesgo por posesión, ya uso de armas y uso de explosivos y uso de sustancias tóxico-adictivas, que sería lo más grave, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pasamos a la siguiente semana, cuando ya es un caso grave, como esta última tabla,
Y si se dan cuenta en preescolar, en primaria, que sí se pueden llegar a dar estas situaciones, ¿eh? Desde primaria se le hace fácil al niño llevar la pistola del papá que es policía y la metió a su mochila y se la llevó a presumir a los alumnos, pero no con la intencionalidad de un adolescente. En un adolescente ya su grado cognitivo ya es distinto, ¿sale? Y bueno, si llega, no les deseamos a nadie que llegue a pasar algo así, pero si llega a pasar así, las medidas de cuidado ya son distintas. Ya nos brincamos todo el protocolo del diálogo, del exhorto verbal, de esto, no, ya nos vamos a otra parte, que es, ya es la plática del docente que le sucedió con el estudiante y con la familia y ya con los directivos. De igual manera, se tiene que crear un ambiente de confianza y de armonía para poder dialogar, porque vas a tomar acuerdos. Y de igual manera, se deben de conocer los motivos de por qué pasaron los hechos. Y de igual manera, se les tiene que dar la oportunidad al alumno de que presente, a la familia, de que presente evidencias de las cosas. Si es que dice que a lo mejor no fue intencional, bueno, que presente las evidencias. Viene una suspensión de 3 días dentro de las instalaciones y actividades dirigidas, y estas ya son acordadas por el Consejo Técnico Escolar y la Brigada de Seguridad de Emergencia Escolar. ¿Vale? Si no se entiende, pues nuevamente la suspensión hasta 5 días. Y si no se entiende, pues ya viene la invitación a la familia para que se vaya a una institución especializada. Y si no se entiende, ya viene la suspensión hasta 10 días nuevamente en la escuela. Y si no se entiende, ya empezamos a involucrar una figura, a mi supervisor. ¿Sí? Ahí ya lo involucramos. Bueno, siempre debe estar involucrado porque le estamos informando siempre. Acuérdense que el maestro le informa a sus directivos, el directivo le informa a su supervisor, el supervisor le informa a su director de nivel. Y así nos vamos, siempre debemos estar informados. Pero ahora, en esta interacción, que ya son casos graves, ya está involucrado el supervisor. ¿Sí? Y de igual manera ya entra como parte del consejo y la brigada para crear las acciones. Y una de esas acciones ya va a ser el traslado del plantel del estudiante. Y bueno, pues ya se le da, si es un caso muy grave, como es un delito sexual o como la portación de armas, con la pena que se le debe de dar aviso a la seguridad pública. Y ya debe de intervenir la Secretaría de Educación Pública con su jurídico a la par con seguridad pública ante esta situación. Entonces, en resumen, ustedes se dan cuenta, en la aplicación de los protocolos, tanto del manual de seguridad de emergencia escolar y nuestro manual de convivencia, no nos podemos brincar los pasos que vienen establecidos en estos documentos, porque si nos los brincamos, caeríamos en algo que sería contraproducente hacia mí como trabajador, que es la omisión, ¿sí? Supongamos un caso grave, y un padre de familia dice, a mí nunca me explicaron el manual de convivencia. Ya vamos a terminar el ciclo escolar y no tengo, es más, ni tengo firmada la cosa de la carta de compromiso, ¿no? Entonces, fíjense cómo debemos de no dejar cabos sueltos en ningún aspecto, tener todos nuestros ángulos, y esto no quiere decir que estemos a la defensiva con nuestros estudiantes, no, al contrario. El manual tiene un carácter formativo y un carácter preventivo, es decir, antes de que pasen las cosas podemos prevenir mucho. Ya que se murió el niño, ya para qué tapamos el pozo, ya no podemos hacer nada, ya nos metimos en problemas, ¿no? Pero sí podemos tener la oportunidad de prevenir muchas situaciones. ¿Vale? Por ejemplo, la organización, parte de la estrategia de la escuela, en su, ¿cómo se llama? Su estrategia de seguridad, a lo mejor es el RTG al inicio, lo que les decía. No es lo mismo ver al prefecto nada más en la entrada, a que estén mis directivos, el prefecto y los docentes recibiendo a los estudiantes. Y a lo mejor desde ahí nos damos cuenta que un alumno viene con sus alicuces, o algún alumno trae un bultito medio sospechoso y pues bueno, de ahí podemos determinar, a lo mejor puede traer algo, ¿no? ¿Sí? Desde el reteje de la entrada podemos prevenir muchas cosas, pero es parte de nuestra estrategia. Y cada escuela va a determinar sus acciones como parte de la estrategia, sin salirse del guión. ¿Vale? Bueno, siguiente diapositiva, maestra, por favor. Esto es muy importante, que es el esquema de las autoridades en materia de seguridad escolar. Nosotros no actuamos solos. En cada escuela está el, el Consejo de Participación Social de la escuela, del municipio, del estado y de la federación. Bueno, en materia de seguridad, acuérdense que nuestro Consejo Escolar de Participación Social un comité en específico. Uno es de protección civil y seguridad y el otro es el de desaliento de las conductas de violencia.
Bueno, en materia de seguridad está el Consejo Estatal de Seguridad Escolar, el Consejo Municipal de Seguridad Escolar y la Brigada Escolar. Todos deben de estar integrados, ¿sí? El Consejo Escolar de Seguridad Estatal de Seguridad Escolar, pues garantiza el ambiente de las escuelas públicas, ¿sí? Tiene un propósito de que se respire este ambiente sano en las escuelas y fomentar una cultura preventiva a través de capacitaciones a las escuelas. Normalmente no las hacen. Pero si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. La escuela gestiona ese tipo de pláticas que puede ser parte de su estrategia para prevenir muchas cosas. Por ejemplo, le llevo a esta personas del Cerezo o de la granja aquí en Atlisco, ¿no? Que lleven testimonios de los alumnos que si cometen un delito van a terminar ahí y llevan algunos casos, impactan a los estudiantes y mejor me comporto bien, ¿no? Como parte de su estrategia es la capacitación, ¿no? Si el Consejo Estatal de Seguridad no me capacita, bueno, pues la escuela debe de generar esas oportunidades. Está el Consejo de Seguridad Municipal y ellos son los encargados de la instrumentación de actividades contempladas en los programas que se establecen a nivel estatal, ¿sale? Y el Consejo Municipal pues también tiene ciertas tareas. Ellos registran la brigada escolar. Tendríamos que preguntar cuántas escuelas tienen nombrada su brigada escolar. Y ya partimos de ahí. Seguramente en un municipio a lo mejor nada más haya una escuela que esté registrada. Sin embargo, la responsabilidad de la escuela es ir a su municipio a registrar su brigada escolar. Bueno, también tiene como responsabilidad establecer y promover las líneas de colaboración con cuerpos preventivos, es decir, con el 911. Si llega a pasar algo, bueno, canalizamos. Y ahí, acuérdense que una de las acciones es tener nuestro directorio de seguridad. ¿Sí? De igual manera, el municipio celebra convenios en colaboración con otros municipios, ¿sale? A través de los programas de seguridad integral escolar. Y de igual manera, promueve eventos en este tópico, es decir, en seguridad, para estimular la participación de las escuelas y se debe coordinar con los cuerpos de seguridad y emergencia de la comunidad para bajar programas a las escuelas que le refuercen esta parte. Y la brigada, pues cada escuela debe de ser su brigada. Ya les dije dónde encontramos este anexo, es el último anexo. De ahí viene el acta de cómo se celebra y participan el director, que es el que preside, dos papás, dos docentes y dos estudiantes hacen la brigada escolar. En algunas instituciones unitarias, o igual que en el consejo, se juntan, pues de igual manera, si no tenemos el personal completo de docentes, pues en lugar de docentes pongo otros dos papás, entonces estaría integrando por el director, cuatro papás y los estudiantes, ¿no? Dependiendo, si cuentan con todos los elementos de su escuela, bueno, su brigada es el director, dos docentes, dos papás y dos estudiantes, ¿vale? Y cada brigada, pues debe de estar registrada en su municipio. ¿Dónde tiene la base legal? En el acuerdo 535. Es la obligatoriedad de constituir el Consejo de Participación Social, lo que hoy conocemos como el Acuerdo 716, ¿vale? Pero su base legal está en el Acuerdo 535, al inicio del ciclo escolar, no se nos debe olvidar integrar el Consejo Escolar de Participación Social y en específico en materia de seguridad, dos brigadas, la que es protección civil y seguridad y la de el desaliento de las prácticas que generan violencia. Esas dos en especial. La que sigue, maestro, poco. Están los integrantes de la brigada, ya lo mencioné, y pues las funciones de esta brigada, pues es tomar medidas de prevención, fomentar la realización de conferencias, de foros, de pláticas, de eventos que me ayuden a mitigar la violencia en mi espacio escolar. De igual manera, fomentar una cultura de denuncia ante la autoridad competente. ¿Y esto quién lo hace? Pues ahí sí, lamentablemente, el director es el que debe tener las denuncias. Él recibe denuncias, pero también ya en palabras mayores, pues, tiene que dar seguimiento ante otras autoridades. ¿Qué otra, qué más hace la brigada escolar? Se propone al director del plantel, le propone la gestión de recursos para
cubrir necesidades en materia de seguridad. ¿Sí? De igual manera, hace de conocimiento al director sobre algún hecho de gravedad. Pero también no todo lo que llega a nuestros oídos, acuérdense que es verdad. Para eso, acuérdense que hay cuando son rumores, y hay un protocolo de rumores. Pero primero nos debemos de cerciorar si la información es real, a dónde vamos a darle seguimiento. Si no es real, nada más se quedó en un rumor. ¿Vale? Y de igual manera, pues le corresponde a la brigada identificar e informar a las autoridades que hay a lo mejor algún de la instalación de la escuela, algo que puede generar un riesgo a la comunidad escolar. Entonces es infraestructura y de igual manera conductas de la comunidad escolar. Bueno, vamos con la siguiente tema. ¿Se acuerdan que ya lo hemos platicado del proceso? Conoce, firma y aplica, ¿sí? O acuerda, que los habíamos comentado, conoce, firma y aplica. Bueno, hablando de nuestro manual de convivencia, el proceso de la aplicación está en conocer la Carta de Derechos y Deberes. ¿Cuándo? Al inicio, antes de que pasen las cosas. Firma tus compromisos con los padres de familia, firma tus compromisos con los estudiantes. Ahí está el primer anexo de cajón a producto de gallina, es firmarlo al inicio del ciclo escolar, el primer anexo. Todos los demás los vamos a utilizar en el proceso, ¿sí? Cuando suceda algún evento que genere violencia. Pero bueno, ya debemos de firmar. Y aplica, ¿qué aplicamos? Las medidas disciplinarias. Esta información lo deben conocer los padres de familia, los estudiantes y todos los que trabajamos. Ese va a ser el proceso, ¿sí? Ese es el proceso que vamos a seguir. La que sigue, esta foto. Y todo esto es para que no supongamos, ¿sí? Ese va a ser el proceso. Ahora vamos con las fases, ¿eh? Son 4 fases en la aplicación del protocolo. Todo debemos de verlo que en esta que estamos, en especial, en la fase 1, que se llama denuncia y control, que no pase de ahí. De hecho, ahí yo me entero de una situación, no caigo en omisiones y aparte controlo la situación. ¿Cómo? Bueno, ante una situación de riesgo o de agresión, una vez que yo me entero, una vez que se detecta un conflicto, se debe de frenar por completo, ¿vale? No debemos de permitir que pase a otro nivel. Y para eso, pues, el procedimiento, pues, debe ser la resolución del conflicto mediante el diálogo, tomando acuerdos, firmando compromisos, como vemos ahí en el esquema, firmando compromisos con los papás, con base en nuestro manual, y, bueno, viene por pasos, 3 pasos a seguir. El primero es comunicar e informar al directivo. Ahí está el docente, el administrativo, el intendente, el prefecto, todos estos compañeros, si detectan algo, identifican, su primera acción es comunicarle, informarle a su directivo. En caso de hacerle la denuncia verbal, en caso de que reciba una denuncia anónima, pues también se le debe dar seguimiento. O el maestro lo puede hacer informando por escrito. Yo sería de la idea que fuese por escrito para documentar. Porque a veces, siempre he dicho, no confíes en tu memoria, vive las cosas. ¿Vale? Bueno, primer paso, comunicarle a tu director. El director, una vez que recibe este informe, pues bueno, es el responsable de recibir las denuncias, pero también asignarle a un compañero, puede ser el mismo docente, de darle seguimiento. ¿Vale? Y para esto, pues utilizamos los compromisos de denuncia, que están en los anexos. ¿Vale? Bueno, el paso número 2 es la medida de urgencia provisional. ¿Sí? Que es ya una vez que la situación a lo mejor sobrepasa lo que yo esperaba, los recursos que iba a utilizar, y pues ya está pasando a otro nivel, ya tiene un carácter urgente, pues necesito apoyarme de otros servicios de emergencia, ¿sí? Avisarle al mismo tiempo a los padres de familia, ¿vale? Son medidas de urgencia provisional. Está pasando algo de manera inmediata. Yo le informé de paso 1 a mi director, pero también al mismo tiempo se les debe prender un poco de avisarle a los papás de manera simultánea, y si está sobrepasando las cosas que están sucediendo, le estoy avisando a otra instancia, ¿sí? Que puede ser dependencia de servicios de emergencia, por ejemplo, un accidente. Al mismo tiempo estoy haciendo estas 3 cosas, ¿sale? Y bueno, ya otra vez, nuevamente, el director, pues, ya debe de tomar medidas provisionales en la aplicación del reglamento interno y lo dispuesto en el manual de convivencia, ¿no? Y todo debe basarse en la protección de
tanto de la víctima como del agresor, si es que hubiese un problema así, de cuando están involucrados dos personas. Ese sería el paso número 2. El paso número 3 ya es la comunicación a los padres de familia. Validada la información, yo ya le comuniqué lo que está pasando, ya viene en camino, yo estoy documentando, me estoy recaudando también evidencias, y bueno, si es que vamos a tomar una medida disciplinaria, si no sobrepasó, porque estamos en la fase 1, que es denuncia y control de la situación, bueno, nada más se le avisa ya al padre, estas van a ser las medidas disciplinarias que vamos a hacer, se le muestran las evidencias, se dialoga, se acuerda, se firma, etcétera, y bueno, ahí acabó todo. Hasta ahí sería lo ideal que terminara en una institución. Pero si sobrepasa esta parte, nos pasamos a la fase 2, que es el estudio y valoración de la situación. Es cuando yo ya entrevisto y hecho mano de otros anexos. Ahí viene el paso 4 y el paso 5, que es la entrevista a los alumnos. Si es necesario que tenga que recabar información, recuerden que siempre se entrevista delante de los papás. ¿Sí? Y si hay varios involucrados, esto lo debo hacer por separado, la entrevista. No puedo confrontar a las personas. Acuérdense que el ambiente debe ser de cordialidad, de amabilidad. Entonces esto lo hago por separado. Y ahí es donde yo empiezo a valorar. Y aparte nos sirve como método para ver quién miente, ¿no? Porque la información que se va diciendo, pues debe de coincidir o todo lo contrario, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, pues alguien está mintiendo y ahí es más fácil detectar quién es, tuvo la culpa, ¿no? Bueno, la valoración del conflicto, que es ya el paso 5, una vez que se recopila la información, hay que empezar a hacer nuestro expediente y determinar si el conflicto es grave, si fue una conducta leve, si está perjudicando a, y bueno, pues ya que tenemos esto, podemos finalizar el procedimiento, porque ya platicamos con los papás, ya dialogamos, ya acordamos, ya entrevistamos, ya tomamos acuerdos, ya firmamos, ya vamos a aplicar la medida disciplinaria y puede quedar ahí terminado el procedimiento, ¿vale? Pero si sigue la conducta y se me está saliendo de control, pues hay que continuar el procedimiento, que sería la siguiente diapositiva, nuestra dulce, que es la fase número 3. La fase 3 ya es la aplicación del procedimiento correctivo. ¿Sí? Ya vienen los siguientes pasos, del 6 al 10, y bueno, pues ya ahí ya pasamos a otras palabras, ya es cuando integramos al consejo técnico y al brigada, ¿sí? En el proceso. Y en el paso 6 ya notificamos la conducta y aplicamos el correctivo. En un plazo, ya es cuando suspendemos al alumno, lo que platicamos hace un rato, cuando suspendemos al alumno 3 días o 5 días, pero ya con el correctivo. Y al padre de familia ya le estamos avisando que estas van a ser las medidas disciplinarias. Si fue en una hora en específico, en esta hora va a ser esto. Si va a ser en la jornada, en esta jornada va a ser esto. Y acuérdense que todo es pedagógico. Esto, acuérdense que debe de crearse un clima de confianza, de entendimiento, de cordialidad, y debemos de tomar acuerdos en común. Por eso, ahí ya es cuando se presentan las evidencias, como las entrevistas que ya recabamos en la fase 1, ¿vale? Y ya se empiezan a evidenciar todo el conflicto. Nos pasamos al paso número 7, que es la persuasión. La persuasión para que se acepte el procedimiento de parte de los padres y de parte del alumno. En caso de que se le esté ofreciendo la medida disciplinaria y no sea aceptada, bueno, viene esa persuasión para que el alumno cumpla con ese procedimiento, ¿sí? Esto yo se lo debo notificar. Todo lo anterior, pasa hoy la situación, y todos los pasos anteriores, bueno, notifico de manera inmediata. Cuando voy a aplicar la sanción, yo tengo 3 días para notificarle al padre de familia de que va a hacer cierta actividad de la medida disciplinaria. 3 días, ¿eh? Una vez que pasan estos 3 días, en este paso número 7, yo te doy un día más, un plazo de un día más, para que se acepte la medida disciplinaria. ¿Vale? Fíjense, es como el reglamento interno de los trabajadores, ¿no? Le van a llamar o le van a dar su coscorrón a un trabajador, primero se le deben notificar y tiene un lapso tiene una periodicidad, ¿no? Si al trabajador ahorita le van a jalar las orejas y en este momento el que está mal es el que la está aplicando, ¿no? Lo mismo aquí con los estudiantes, ¿vale? Y ahí es donde nos podemos poner abusados porque nos las revierten, ¿vale? Bueno, yo notifiqué de la situación. Luego de las medidas disciplinarias, yo tengo 3 días lectivos para notificarle al padre de las medidas disciplinarias. Y si no se acepta, todavía tengo un día más para persuadirlo que se acepte la medida disciplinaria. Ese sería el paso número 7. Ahora, el paso número 8 sería ya la designación de actuación, que es aquí donde el director me puede designar a un compañero o una compañera que le dé seguimiento.
¿sí? A la medida disciplinaria, ¿vale? Y ahí está facultado de decirle al prefecto, puede decirle al trabajador social, puede decirle a un docente, a su tutor, etcétera. O si pasó en una clase en específico, pues que le dé seguimiento el compañero o compañera de esa hora en específico, ¿vale? Con base en el manual de convivencia. Es la designación comunicación de la autoridad inmediata para, perdón, el acto de conciliación, perdón, perdón, el otro, designación del docente para las actuaciones iniciales del procedimiento. Ahora vamos con el paso número 9, que es la comunicación a la autoridad inmediata superior, ¿vale? Ya involucramos aquí a mi supervisor de lo que está pasando y lo mantengo informado de las medidas, de lo que sucedió, de las medidas que estamos adoptando, de cómo se aceptó estas medidas y cómo va el procedimiento. No nada más le informo, le voy a informar hasta el final, hasta finalizar todo el procedimiento, ¿vale? Y el paso número 10 es la dictaminación del procedimiento del correctivo, es decir, comunicar ya a la autoridad inmediata cómo se va a poner la sanción y cómo fuimos documentando a través de reuniones extraordinarias con el Consejo y la Brigada Escolar y cómo se determinó estas acciones y cómo se establece, más bien, el informe, el mantener informado también va a venir de un documento, valga la redundancia, hacerle un informe por escrito ya a la misma Secretaría de Educación Pública. ¿Vale? Fíjense, ya estamos hablando de que ya se nos está saliendo del control, estamos en una fase número 3. Si ya no es controlable, pasamos a la fase número 4, que es la siguiente diapositiva, me está mucho por. La fase número 4 son las medidas de apoyo y seguimiento. Es lo mismo que platicamos, hablamos, luego, todos los pasos que dijimos, ahora ya vamos a canalizar a una institución especial, ¿no? En la fase número 4 son las medidas de apoyo y seguimiento, ¿vale? Ya el director, la brigada, el consejo técnico escolar y el supervisor ya tienen que elaborar un plan de actuación para esa situación en específico. Y este plan de actuación se van a venir acompañadas de las medidas disciplinarias de mi manual de convivencia, ¿sí? Y bueno, pues ahí simplemente se va en la aplicación de esas medidas, pues debo de contemplar algunos pasos, como es el 11, 12, 13, 14 y 15. El paso número 11 es la atención de la víctima, ¿sí? En todo momento se debe de cuidar, de proteger la integridad de las personas, ¿vale? Y el paso número 11 es la atención a la víctima, es decir, darle continuidad a las medidas de seguridad en ese plan de acción que ya hicimos, reforzar, acuérdense que tiene un enfoque formativo, reforzar algunas medidas que sirvan para toda la comunidad escolar, colaborar con los demás. Una cosa es que se asigne el director a un docente para corregir una conducta y otra que los otros no lo estén viendo, ¿no? No, todos colaboran para reforzar ese plan de acción. ¿Cómo? Pues en las reuniones que se van haciendo, por ejemplo, el Consejo Técnico Escolar, que puede ser un punto en especial, lo que es seguridad y emergencia escolar, ¿sale? A través de esas reuniones podemos proponer, y es aquí donde se medidas de apoyo y seguimiento, podemos proponer ya canalizar a un estudiante a una institución especializada, ¿sale? Y todo esto, acuérdense que uno de sus derechos es la confidencialidad de datos. Una cosa es que lo tratemos en consejo y otra que sea sobre mesa, en el receso, estemos jugando esta información, no, confidencialidad de los datos de la víctima. Ahora, está la víctima, está el otro polo, que es el paso número 2. ¿Cómo vamos a tratar al alumno que causó el conflicto? Ya están involucrados el director, la brigada, los profesores, la familia, todos. Canalizamos a este alumno a una institución especializada. Se toman las medidas preventivas y correctivas del manual y nuevamente todos en conjunto reforzamos nuestro plan de acción, ¿sí? En esas reuniones que tenemos en consejo, repito, es donde debemos de tratar un punto en específico, lo que es seguridad. Y créanme que si lo tratan, sí le damos ese carácter preventivo de las cosas, sino cuando pase alguna situación. El paso número 13 ya son para los alumnos y el centro escolar, convertir esta experiencia en un aprendizaje. Es decir, que las acciones no las pueden implementar en estos estudiantes. Por ejemplo, cachamos un estudiante que se la estaba tronando en el baño, ya lo canalizamos a la institución especializada, ya todo el protocolo, ¿ya? Pero esa experiencia le puede servir a toda la comunidad escolar. ¿Cómo? Pues puede llevar conferencias del consumo de sustancias
tóxico-adictivas, ¿no? Y te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Y a través de esas acciones, pues yo voy mitigando los riesgos y voy previniendo. Bueno, este es el paso número 3, que les sirva a todos los alumnos del grupo, sin decir nombres por la confidencialidad de datos, y que les sirva también al centro educativo. En esta, pues se deben de realizar ese tipo de actividades a través de la brigada escolar, fomentar la participación de toda la comunidad escolar, introducir de manera indirecta algunas estrategias para prevenir, y bueno, cuando nos demos cuenta ya están incorporando este tipo de actividades y van a ser normales para toda la comunidad escolar. El paso número 14 ya corresponde a las familias, que es la orientación. No nada más es informarle, decirle, mostrar las evidencias, no, también ellos deben de recibir la orientación, en dónde pueden, si es el caso de víctima o si es el agresor, en dónde pueden buscar ayuda. Y no nada más se queda ahí, sino también se le involucra en talleres a los padres de familia, también se involucra a las familias que están en esta situación, en esa misma dinámica, porque no es el alumno solo, sino a su alrededor hay un entorno que es el familiar, y bueno, todos deben estar involucrados, ¿vale? Y el paso número 15 son las medidas posteriores, que ya es el caso el último paso, ya es el traslado del estudiante a otra escuela. Bueno, siguiente diapositiva, nuestra Dulce. Con eso vamos a terminar. Hay algunos formatos. El primero es el que les digo que no se les debe olvidar firmarlo al inicio del ciclo escolar, el compromiso del alumno a favor de la convivencia escolar. De cajón debe estar firmado desde el inicio del ciclo escolar por todos los estudiantes. ¿Sí? Y miren, fíjense, ahí uno de sus puntos dice, no sé si se alcance a ver, pero dice, en relación a mi conducta, tengo derecho a que se me presente y explique el manual de convivencia escolar. Es el primer punto, lo que les dije, la capacitación a la comunidad escolar. Si no lo hicieron, bueno, ahorita en la sesión de consejo que viene el próximo viernes, pues ya lo pueden hacer. El siguiente anexo es el 1B, que es el compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia con la educación de su hijo. Aquí es cuando ya empezamos a tomar otras medidas. ¿Vale? Siguiente diapositiva, maestra Dulce, por favor. Ya son los compromisos del alumno a favor de la convivencia pacífica y corresponsabilidad de los padres con la educación de su hijo. Y el otro es el formato de denuncias. Este formato debe existir en las escuelas y es el que se debe utilizar. Si no llega una hoja en blanco, pues no hay problema, lo podemos tomar, pero siempre hay que formalizarlo con los formatos que existen, que son los anexos. Siguiente, maestra Dulce. El anexo 3 son el directorio telefónico y el otro, el anexo 4, son las entrevistas, el que ven a la izquierda. Como orientación, siempre utilicen en cada apartado, por ejemplo, dice bien el nombre de la escuela en el primer cuadro, en el segundo, entrevista con el alumno agresor o responsable. Ahí es donde yo voy a hacer mis apuntes, delante de los papás, ¿sí? Y el alumno escribe con puño y letra, ¿sale? Viene el lugar, la fecha, de cómo pasaron los hechos, y bueno, abajito viene el último cuadro, es la entrevista de testigos, porque acuérdense que el alumno puede mostrar evidencia, se puede llamar hasta sus testigos, de que no es cierto, estaba Juan y Pedro conmigo, y pues, se cayó solito, ¿no? Bueno, ahí lo anotan, ¿no? Luego viene el otro recuadro, que es el de la entrevista que aporta el docente, a lo mejor que le pasó la situación, la información de la víctima, y si no hay estos elementos, el último cuadro es el que yo voy a utilizar, que es el de otras informaciones. Y es ahí donde yo registro, cuando no hay testigos, cuando yo no me estoy recabando evidencias, puedo utilizar esto. El anexo 5 es el informe del conflicto. De igual manera, acuérdense que mandamos informes, y esto es lo que yo voy a mandar a la autoridad inmediata, el informe de las medidas disciplinarias. Yo, maestro, con la anuencia de mi directivo, bueno, se tomaron estas medidas disciplinarias en mi hora, de manera pedagógica, y yo estoy redactando estas medidas son las que se tomaron y estoy informando. ¿Vale? La siguiente semestre dulce son el acta, miren, el acta es muy importante. El acta de las medidas, cuando estamos en entrevista con los padres, ahí está el formato del acta, que podemos utilizar, que son la instrumentación de las medidas disciplinarias y los compromisos, y ahí firman el alumno, el consejo técnico, el padre de familia, la brigada escolar y el director de la escuela. Entonces ya estamos hablando aquí de palabras mayores, ¿no? Luego viene la medida de apoyo y seguimiento, cuando ya canalizamos una institución, bueno, vamos documentando todo. Todo esto es de parte del expediente del estudiante. Siguiente, maestra Dulce. Y nada más. Híjole, nos excedimos de tiempo, le vamos a cortar ahí, hoy no va a haber preguntas por el tiempo, pero bueno,
en su